de tránsito solo con procedimiento directo o también con procedimiento ordinario. En el caso puntual, en la ciudad de Cuenca, todos los jueces de tránsito, que somos 10, nos manejamos en los delitos de tránsito con procedimiento ordinario. Es decir, calificamos la flagrancia, el fiscal, que es el titular de la investigación preprocesal y procesal penal, decide si va a formular o no cargos y el procedimiento siempre es ordinario, es decir, que tiene 30 días de duración. Ahora, en lo personal, no siempre en la ciudad de Cuenca se formula cargos en delitos de tránsito, sobre todo en delitos de lesiones. ¿Por qué? Porque en delitos de tránsito a veces resulta muy poquito tiempo, los 30 días que nos da el procedimiento ordinario. Han pasado muchas veces que cuando formulan cargos y el fiscal a veces por la presión de la familia, de los abogados, formulan cargos y se quedan a veces en indefensión las víctimas. ¿Por qué? Porque formulan cargos por el delito de lesiones, porque efectivamente hay una persona lesionada, pero se les olvida formular cargos por el delito de daños materiales, que sería un concurso ideal de infracciones. Entonces, cuando ya pasamos la flagrancia, formulamos cargo, van a la investigación y el fiscal que ya le toca por sorteo, resulta que no se dio cuenta que también había daños materiales porque no le pasaron toda la información, porque pasó cualquier cosa y ya cuando vienen a la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio nos encontramos que nunca se formuló cargos por el delito de daños materiales. Entonces, en los delitos de tránsito es súper importante tener el tiempo suficiente para investigar, no solamente esos 30 días, sino dejamos en investigación previa y qué sé yo, nos tomamos 60 días, 70 días e investigamos de manera más eficiente o vemos qué elementos tenemos para poder formular cargos. Entonces, en la ciudad de Cuenca, generalmente los casos o los delitos de tránsito se quedan en investigación previa. Muy rara vez cuando viene un fiscal que está de turno de otro cantón que no sabe cuál es la modalidad en la ciudad de Cuenca entre fiscalía y la judicatura, pues formula cargos. Todos ustedes deben saber que las audiencias de formulación de cargos obviamente necesariamente deben tener al menos de manera preliminar sus elementos de convicción y la fiscalía pues debe tener ya los elementos más necesarios. ¿Cuáles en los delitos de tránsito? Al menos un informe preliminar de la causa basal, donde pueda determinar quién es la persona que provocó el accidente de tránsito y de ahí obviamente las versiones del agente de tránsito que tomó el procedimiento, de los testigos, el informe, en el caso del delito de lesiones, el informe del médico perito que debió acercarse ya al hospital donde está internada la persona víctima o herida. Entonces, elementos básicos para la flagrancia y que sirvan para una formulación de cargos, pero sí, necesariamente necesitamos un informe preliminar para determinar la causa basal o el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, ese tipo de informes. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o vamos analizando de mejor manera, vamos igual compartiendo las experiencias que tengan. No sé, doctor Hidalgo, si está bien así o vamos relacionando un poquito más. Sí, está muy bien, doctora. Una pregunta en este aspecto. ¿Cómo lo hacen en la provincia de Manabí? Nos ha indicado que aquí es distinta de la manera que se lleva en la provincia de Manabí. Entiendo que en otros lugares existen los trámites directos desde daños materiales. Efectivamente en Manabí se hacen con procedimiento directo, tal cual lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Van a la audiencia de calificación de flagrancia, se califica la flagrancia y se inicia la etapa de instrucción fiscal. Ahorita, de acuerdo a las reformas en el COIP, son 20 días. Entonces, investigan dentro de esos 20 días. Entonces, los peritos tienen que empezar a correr y empezar a presentar informes. Pero muchas veces, como digo, si el tiempo para nosotros con procedimiento ordinario, que son 30 días, es corto, imagínense ustedes en un procedimiento directo, que son apenas 20 días. Y tenemos pocos peritos, incluso a veces, de que tienen que estar
haciendo dos, tres informes de reconocimiento del lugar de los hechos. Y para hacer un informe de reconocimiento de los hechos, no es que minimice ni maximice, pero tienen que irse el fiscal, los peritos, las partes, concurrir, y todo eso en 20 días resulta corto y por eso es que muchas veces los casos se les caen y no llegan a obtener una sentencia o concilian. Yo siempre digo, yo soy fan de las conciliaciones en los delitos de tránsito. Usted sabe, doctor Hidalgo, yo estoy hasta el final tratando de conciliar porque no hay mejor cosa. A veces perdiendo se gana. Un delito de tránsito dura mucho tiempo, es tedioso. Instalar una audiencia de juzgamiento es muy difícil justamente porque estos peritos de la OIAT o los peritos de las entidades de tránsito les están cambiando de lugar y no pueden concurrir a las audiencias de juzgamiento y tenemos que suspender las audiencias y volver a llamar y no se conectan y pasó algo, están en otra audiencia. Realmente es bien, bien complicado instalar una audiencia de juzgamiento en tránsito. Entonces yo soy de las personas de que siempre trato de que concilien al menos en daños materiales y lesiones cuando no son tan gravosas, ¿no? No, cuando no es la pérdida de un órgano, qué sé yo, más de 90 días y ese tipo de cosas, cuando pueden conciliar, pero realmente los delitos de tránsito son delitos culposos, sí, pero que muy demorados, a mi modo de ver, muy demorados. ¿Será que en Cuenca somos 10 jueces de tránsito más que los jueces penales? Imagínense cuánto trabajo tenemos en Cuenca, que somos más jueces de tránsito que penales, porque Cuenca es una cosa terrible en cuestión de tránsito, o sea, mucho, mucho trabajo. Mi estimada doctora, ¿usted qué opina entonces respecto a la detención? Bueno, en este caso sería la aprehensión del ciudadano Aprehensión. para llevarle ante el juez para que se conozca sobre un delito de daños materiales. La norma dice que cuando existen daños materiales no se le detendrá, dice. No, al- no, al así dice la conductor. norma, Así. efectivamente, no se le detendrá, se les emitirá harán el parte, las boletas incluso por los delitos, por el delito de tránsito, les hacen incluso a veces hasta las boletas. En Puerto Viejo al inicio sí les llevaban, sí les aprendían por el daños materiales, luego no se puede calificar, pues la norma dice que no tienen que estar aprendidos, son aprendidos ilegalmente, porque eso es una Claro, aprehensión ilegal. Entonces, ¿qué nos tocaba decir a los jueces? La aprehensión es ilegal, es arbitraria, porque sí lo es, porque la norma dice que no se debe aprender a las personas que causen un accidente de tránsito y que la consecuencia sea solamente daños materiales. Entonces, no sé si en las demás ciudades sigan aprendiéndolos, pero eso es una detención para mí arbitraria e ilegal. me pasó que cuando estaba estudiando en la ciudad de Quito, eh, que estaban ahí también compañeros de fiscalía, indicaban de que ellos sí tenían casos de flagrancia en daños materiales y yo les preguntaba acerca de este tema, ¿no? Pero si Claro. la norma dice que no pueden detenerles, ¿cómo les llevan en flagrancia? ¿Cómo No, no. pueden activar? Para mí es una aprehensión ilegal. No Sí, puede, la norma dice que no. sí, 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 sí. Clarísimo hasta aquí, mi estimada doctora. Por favor, siga con su ponencia. A lo mejor el resto de compañeros tienen ¿Alguna alguna pregunta a pregunta. los compañeros si quieren profundizar un poquito más en algún tema? Insisto, no tengo preparado el material porque fue de última hora. No, está muy bien, doctora. No sé si a lo mejor nos pudiera explicar a los compañeros cómo llevan las audiencias en materia de tránsito, calificación de legalidad, calificación de flagrancia, la legalidad de la aprehensión, el trámite en sí, cómo se va desarrollando en la audiencia de flagrancia. Bueno, debemos tener en consideración lo que establece el artículo 527, ¿no? Del Código Orgánico Integral Penal, que nos habla cuando se da una situación de flagrancia y el COIP al respecto manifiesta que se da una situación de flagrancia cuando la persona comete un delito en la presencia de una o más personas. Denme un ratito.
cuando la persona se encuentra con armas e instrumentos del producto del ilícito, huellas o documentos, o cuando la persona en persecución ininterrumpida de forma física o por medios tecnológicos desde el momento de la supuesta comisión de un delito hasta la aprehensión. Entonces, teniendo claro qué es lo que establece el artículo 527, entendemos que cuando se da un accidente de tránsito, los agentes de tránsito son los primeros en llegar, en tomar procedimiento. Ellos tienen que elevar un parte informativo de tránsito. Aquí sí voy a hacer un paréntesis. Es importante cuando vayan a una audiencia de flagrancia que sí hablen con propiedad. Todos los abogados se confunden y dicen, ay, el parte policial, el parte policial. En tránsito no existe un parte policial, existe un parte informativo de tránsito o un parte de tránsito, porque no es lo mismo el parte policial que el parte informativo de tránsito, ¿no? Porque ahorita entiendo que a nivel nacional la mayoría ya de GATS tienen sus agentes de tránsito y los que no, pues está la CTE en caso de que tomara el procedimiento el agente de policía o de la policía, entonces ahí sí puede llamarse un parte de policial, pero igual siempre tienen que hacer la referencia con el parte de tránsito que realiza el agente de policía. Es importante estos términos que son pequeñitos, pero que sí son importantes y marcan la diferencia al momento de que ustedes estén pasando una audiencia de flagrancia. Entonces, al momento que el fiscal tiene conocimiento de este hecho, pues dispone varias diligencias previo a llegar a la audiencia de flagrancia y de presentar el caso ante el juez. El fiscal dispone, como indicaba, un informe preliminar o un informe de reconocimiento del lugar de los hechos, que es lo más rápido que puedan hacer, es llegar al momento mismo de la comisión del accidente de tránsito, toman el procedimiento, toman las fotografías. Es importante que los carros no sean movidos, que las evidencias no sean movidos, porque los agentes incluso toman fotografías para adjuntar al parte informativo de tránsito, lo que va a servir después para que el perito pueda realizar la reconstrucción de los hechos, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, que son informes necesarios para establecer una causa basal. ¿Qué es la causa basal? La causa basal es la causa que provoca el accidente de tránsito, donde se puede establecer la responsabilidad de la persona procesada, responsabilidad o no de la persona procesada. Entonces, el fiscal dispone, toma de versiones, ese tipo de pericias, si es que lo pueden realizar de manera inmediata, dispone que los peritos médicos también realicen los informes médicos para saber cuántos días de lesiones se puede determinar. Entonces, al momento que llegan ya los señores fiscales a una audiencia de flagrancias, tienen todos estos tipos de elementos y ustedes saben que la persona que es aprendida no puede estar sin fórmula de juicio una vez que es aprendida. Entonces, al llegar ya a la audiencia de flagrancia, el fiscal decide si va a llamar o no, si va a, perdón, a instruir o no va a instruir. Pero previo a eso, en la audiencia de flagrancia, tenemos que, al menos en mi caso, yo la divido como en dos partes la audiencia. Primero, la calificación de la flagrancia y la legalidad de la aprehensión. ¿Por qué es importante esto? Debemos calificar la legalidad de la aprehensión. En primer lugar, que haya sido una persona que la persona que le aprendió esté con la potestad de efectivamente aprender, si le leyeron los derechos constitucionales, si respetaron esos derechos constitucionales. Y aquí, retomando lo anterior respecto de los daños materiales, de que le aprenden, para mí sí es una aprehensión ilegal porque la norma no dice que una persona que haya causado un accidente de tránsito y que solamente haya daños materiales deba ser aprendida. Entonces, ahí se califica, en esa primera parte de la audiencia se califica si es legal o no es legal la aprehensión, si estamos dentro del tiempo o no, desde que la persona fue aprendida hasta el momento de llegar a la audiencia de flagrancia. Entonces, una vez que se haya superado esta primera parte de la calificación de la flagrancia y legalidad de la aprehensión, pasamos a la segunda parte, donde el fiscal indica si se va a instruir o no se va a instruir, si se va a formular cargos o no, si los elementos que logró recabar en ese tiempo son suficientes para formular o no cargos por un delito de tránsito a una persona. Ahora, generalmente, Doctora, una pregunta, disculpe.
Claro, Respecto a lo claro. que usted ha manifestado de que Fiscalía General del Estado, por ejemplo, en lo que dice la normativa, que 24 horas después de la presión debe llevarse a una persona, la persona causante del accidente, a una formulación, a una audiencia de flagrancia y donde Ujú. usted califica, califica la flagrancia. En este caso, por ejemplo, digamos que en un accidente de tránsito existen bastantes indicios que se debe llegar a probar. Creo que es un tiempo no suficiente para que Fiscalía General del Estado pueda encontrar todos los elementos de convicción necesarios para poder instruir o no instruir a una persona. La pregunta sería en este caso, por ejemplo, en este caso aquí en Cuenca, lo que más se ha visto en la experiencia profesional, que la mayor parte de jueces dejan en investigación previa para poder indagar o recibir todos los receptores, todos los elementos de convicción necesarios previos a formular cargos o un llamamiento de una audiencia de formulación de cargos ya cuando la Fiscalía General del Estado tiene ya todos los elementos necesarios, ya sea para acusar o abstenerse de la acusación acusación fiscal. Efectivamente, la mayoría de fiscales cuando no tiene los elementos suficientes de convicción para formular, no lo hace, deja en investigación previa. Eso es lo que yo les indicaba hace ratito, de que en Cuenca generalmente es así, o sea, si no tienen todos los elementos de convicción o al menos los más necesarios, como en el informe preliminar, para poder establecer una causa basal, generalmente dejan en investigación previa. Pero cuando se da, por ejemplo, una causa de muerte, un accidente de tránsito con causa de muerte, y la persona estaba en estado de embriaguez, hay hasta presión mediática para que se formule y, y se inicie el proceso penal. Pero son como que contadas los casos de que se ha iniciado una instrucción fiscal. Generalmente, insisto, es por conducir en estado de embriaguez, ¿no? O sea, es también lo lógico, lo obvio. Una persona está conduciendo en estado de embriaguez y provoca un accidente de tránsito. Entonces, el fiscal o la fiscalía necesariamente instruye, o sea, necesariamente instruye y en esos 30 días, o sea, es ponerse a correr para poder obtener los elementos de convicción y llegar ya a la audiencia preparatoria a los 30 días, pero generalmente dejan en investigación previa. Doctora, perdón que le pregunte, ante todo, muy buenas tardes ¿Cómo está, compañeros. doctor? Mi nombre es Pedro Maldonado, a las órdenes, y quería saludar también, aprovechar y saludar a todos aquellos beneficiarios o beneficiarias que están en este momento escuchándole, doctora. Gracias por su aporte. Lo que quería mencionar es que aquello, una vez que se califica la flagrancia delictual, desde ningún punto de vista dejar en investigación significa impunidad. Considero que es todo lo contrario, ¿no? Cuando Fiscalía General del Estado reúna todos los requisitos o cuente con elementos suficientes, podrá pasar a la siguiente fase procesal. Sin embargo, usted acaba de mencionar algo muy importante, doctora, que se está dando no únicamente en la ciudad de Cuenca, se está dando a nivel de todo el país. La, lo mediático, la prensa, todo aquello que debe ser sancionado de manera inmediata, de manera urgente. Lamentablemente, bueno, los cuencanos tenemos la idea de que todo vemos, todo juzgamos, todo sancionamos a través de las redes sociales y eso está mal. No necesariamente tiene que instruirse, porque el momento que el fiscal inicia la instrucción tiene apenas 30 días, si hablamos de flagrancia, el 592, y durante los 30 días usted acaba de mencionar una palabra clave, tiene que correr para tratar de, y ya se mencionó hace un momento, y me llamaba la atención de que en otros lugares como Puerto Viejo todavía lo hacen a través del procedimiento directo. Sin embargo, doctora, hay muchos abogados que solicitan la reconstrucción de los hechos. Tomemos en consideración que si bien es potestad de fiscalía, sin embargo, no se cuenta siempre con todos los peritos. Ya lo mencionó usted. Existen dos, Exactamente. tres peritos en determinada localidad que no son exclusivamente de esa localidad, sino que son tal vez prestados y tienen que estar de Puerto Viejo moviéndose a otro cantón, Amante, etcétera. Es una Entonces, locura. eso no es impunidad, no, yo considero, pero lamentablemente estamos sometidos a lo mediático y muchas de las veces existe la presión del fiscal también de decir voy a dar un resultado a lo mediático, lo cual perjudica mucho también al principio de objetividad, porque comenzamos a correr y en esa carrera se pueden obviar muchas experticias que pueden ser válidas, ¿no? Les Eso quería cuento, mencionar. sí, sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Les cuento un caso que
que tuve el año anterior fue un accidente de tránsito de una jovencita, tenía 19, 20 años, esta niña que no se da cuenta que había el disco pare, o sea, no vio la señalética de tránsito y continuó en una calle secundaria y por la calle principal venía un señor con su suegra, me parece, sí, con su suegra, la esposa en la parte de atrás y dos niños. El señor estaba en la vía principal y esta niña salía de una calle secundaria, no vio el disco pare y se le fue encima. Fiscalía se adelantó, para mi modo de ver, a formular cargos porque la viejita, el impacto fue en la puerta de la señora, del copiloto, y la señora era como de 78 años y era una persona adulta mayor y estaba grave. Fiscalía se apresuró, formuló cargos, tuvo 30 días. Resulta que en la etapa de instrucción fiscal de 30 días, el carro estaba a nombre de una, ay, se me va qué bestia, me olvidé. Ay, se me va. Diaria. Y ya, cuando compran el carro y todo, y cuando no termina de pagar el carro, ahí está a nombre de la, qué bestia, se me fue. Empresa fiduciaria. Ciari. Ya. Entonces, al final, la víctima de daños materiales era esta empresa, porque era obvio, todavía no terminaban de pagar el carro. Sin embargo, se formuló cargos por daños, por lesiones. Se formuló cargo por lesiones, llegamos a la etapa evaluatoria y preparatoria a juicio, y resulta que la conductora del vehículo concilió con la señora, que por suerte se salvó, tuvo algunas complicaciones médicas, pero se salvó. Pero el carro estaba como los daños, como unos $10,000 más o menos, 10,000, $11,000. Pero resulta que vamos a la etapa evaluatoria y preparatoria a juicio y al momento que ya conciliaron, la víctima, que era la señora que sufrió las lesiones, se aparta del proceso, ya no quiere continuar, ya no hay nada. Y comparecen los representantes de esta empresa y dicen, no, pues continuemos porque los daños materiales con nosotros no han arreglado, los daños materiales son de 10,000, me parece que era. Y ahí ya ellos ya no eran parte procesal porque nunca se formuló por daños materiales. Nunca. Nunca se formuló por daños materiales, solamente se formuló por el delito de lesiones. Y ya al momento que conciliaron, ya no quiso comparecer la víctima, ya no había el delito por el cual fue formulado y nunca se formuló por daños materiales. ¿Qué pasó ahí? Era un caso que nació muerto por el delito de daños materiales. Entonces, ¿qué había? Que hacer ya una, qué sé yo, otro tipo de investigación, ya no dentro del mismo, era iniciar otra indagación por el delito de daños materiales. Al final le correspondía ahí al fiscal hacer eso, pero por daños materiales no se pudo. Pero en Eso este pasa en los caso, delitos. pero en este caso, doctora, ¿no sería volverle a juzgar por el mismo hecho? Eso digo, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace el fiscal? ¿Qué decisión toma ahí usted, doctor Hidalgo, como fiscal? Carambas, es para análisis. Pero no solamente eso, mi estimada doctora. De igual manera, en cuestión de lesiones, en la Sí. práctica, una anécdota que tuve de una niña que estaba en una bicicleta y que cruza la calle, pero de manera no transversal, sino diagonal. Y un camión, por no impactarle de lleno, pues hace una maniobra, se sube hasta la vereda, pero desgraciadamente le atropella a la niña. Le atropella y le pasa la llanta de adelante por la pierna y tenía una herida de cominuta expuesta. Los familiares, bah, se hizo mediático, como bien han referido ustedes, se hace mediático. Me tocaba a mí conocer esta flagrancia delictual, se le detuvo al señor y en el momento de los elementos
tomo contacto con el médico y le digo, bueno, y cuéntame de la niña. Me dice, la niña está en UCI. No sabemos si es que va a poderse salvar la pierna. No sabemos si es que hay que amputarle la pierna. Y es más, no sabemos si es que va a perder la vida porque perdió bastante sangre. Ahí viene una situación. O mejor dicho, hay dos situaciones de las que yo veo aquí. La primera, ¿cómo yo proceso por lesiones? Tomando en cuenta de que el delito de lesiones del 379 nos remite al 152, todos del Código Orgánico Integral Penal, y en el 152 hay cinco numerales. Solo en lesiones y, lógicamente, si es que hubiese Claro, fallecido, sería el 377. Fue la imposibilidad de que el médico me diga, oiga, va a vivir, va a morir, va sí, a perder su extremidad, se va a salvar la extremidad claro. y a lo mejor sea en menos de 90 días que se recupere o será en más de 90 días. Entonces esa dosimetría existente variaba. Pero no Y eso pasa, solamente, y no eso pasa solamente, seguido, doctor, eso pasa así es. seguido, seguido. Y no solamente eso, sino ya en la tipología del accidente de tránsito, no siempre la persona lesionada es la víctima, porque Claro, también existe un así auto es, en peligro. así es. Entonces yo tuve que dejar en investigación ese accidente de tránsito a fin de que, primero, me determinen qué es lo que iba a pasar con la niña. Tenía, si no estoy mal, tenía 12, 14 años. Eh, Creo que pasó varias cirugías, más de 15 días hospitalizada hasta que finalmente le tuvieron que amputar la pierna. Entonces, de ahí ya cambiaba el panorama que se tenía Claro, al el escenario, principio. claro. Y posteriormente, el tener que realizar el reconocimiento del lugar de los hechos para poder determinar efectivamente cuál fue la dinámica general del suceso de tránsito, para poder saber qué es lo que se va a hacer. Si es que se le procesaba al conductor del camión o, o simplemente se dejaba, esa investigación, se solicitaba el archivo, porque no se le va a procesar a la misma persona que se autopuso en peligro y que perdió hasta un órgano de su cuerpo. Entonces, efectivamente, la presión mediática hace que por lo general se tomen decisiones apresuradas Apresuradas, a así es. veces, sí, y podemos llegar hasta cometer una, no ilicitud, pero a lo mejor una falta de Un- justicia, porque sí, hemos hecho... una omisión a veces que Ah, es involuntaria, como le digo en este caso que les contaba, pasa, o sea, suele pasar que no se dan cuenta de pronto porque lo más importante es verdad, son las lesiones, que la persona, que la víctima viva, sobreviva, que no le pase mayor cosa, que arreglen eso, pero se están olvidando de la parte de daños materiales. O como usted decía, doctor, en el delito de lesiones, a veces hay a primera instancia, en 24 horas el médico dice que tiene una incapacidad de 30 días y siempre le ponen esa partecita, salvo complicaciones, ¿no? así es. Entonces, resulta que sí hay complicaciones y el señor o la señora víctima se agravó o la niña, resulta que ahorita ya no son 30 días, son más de 90 días y mientras tanto ya se instruyó por 30 días, que incluso la pena es menor y todo. Entonces, es un poquito delicado. En los casos de tránsito sí hay que tener mucho tino, sobre todo por parte de fiscalía, al momento de procesar, de instruir. Siempre es importante ver con qué elementos cuenta, qué nomás tiene. ¿Por qué? Porque los fiscales que están de turno no son los mismos que van a llevar a cabo la investigación dentro de la instrucción fiscal. Y resulta que ustedes a veces tienen tantos casos. Y no es por hacerle quedar ni bien ni mal al doctor Hidalgo, pero me parece que ustedes son cuatro fiscales de tránsito para 10 jueces de tránsito que somos en Cuenca. Entonces, mientras los fiscales están pasando full audiencias,
a veces se les va una que otra cosa, o no se percataron, o no dispusieron, o no esto, o no el otro. Entonces, sí, el tema de tránsito sí es un poquito más delicado. A veces se les va a reformular cargos, no sé, muchas cosas pasan en tránsito, por eso es tan importante ser muy objetivos al momento de tomar la decisión si es que se va o no a formular cargos en el caso de una flagrancia. Doctora, una pregunta, disculpe, me quedé con una duda. Claro, doctor. Respecto, cuando lo mediático se convierte en justicia, por ejemplo, en la actualidad nuestra, aquí en la parte de la ciudad, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, prácticamente los periodistas o las redes sociales prácticamente son jueces ya han dado por terminado un proceso sin conocer o el debido proceso. ¿Cómo es el actuar de un juez respecto a lo mediático, cuando ya lo mediático supera a la justicia prácticamente, porque ellos ya son juez y parte y dan los veredictos finales ya? ¿Cómo es el proceder de un juez en respecto a esa parte? Ya que si bien es cierto su fallo, ya sea absolutivo o a su vez que tenga que ser ya condenar a una persona o ratificar una investigación. ¿Cómo es el proceder de un fiscal? ¿Qué es lo que un juez siente la presión en la parte mediática, de la parte mediática hacia su fallo? O en ese caso, ¿cómo sería? En lo personal, yo no podría decir que yo he tenido alguna presión mediática. Soy muy honesta. Yo ya llevo 5 años en la ciudad de Cuenca. No, nunca he sentido una presión como tal, como para tener que hacer algo en primer lugar indebido o algo que no sea justo ni sea legal. Entendería más bien que al momento de de la flagrancia nosotros como jueces podríamos decidir respecto sí de la petición que haga la fiscalía, por ejemplo, de la petición de prisión preventiva en un caso. ¿Amerita o no la prisión preventiva? Porque puede ser el caso más grande, el más sonado del mundo, y resulta que llega la fiscalía y la fiscalía ahí pide prisión preventiva, pero resulta que la fiscalía no fundamentó conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal, las resoluciones de Corte Nacional, porque hay cosas puntuales y requisitos necesarios que deben ser justificados en una audiencia para pedir una prisión preventiva. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que fiscalía, o puede haber veces que fiscalía no fundamente bien la prisión preventiva, entonces el juez simplemente va a decir, el señor fiscal no fundamentó conforme lo establece la norma, pese a ser un caso mediático, no le doy prisión preventiva. Y claro, entonces ahí viene, ¿no? Todo el mundo. Es que los jueces corruptos, es que los jueces por aquí, y nos, claro, y todos somos malos, los fiscales, los jueces vendidos y todo eso. En lo personal, mm, tengo redes sociales, sí, pero, o sea, le afecta a uno en lo personal, pero no en lo profesional. A mí no, nunca me han pedido un informe, nunca me han dicho algo, estaba mal, estaba bien la decisión. Siempre pido a Dios que me ilumine mucho al momento de tomar una decisión, pero no he tenido un caso, no he tenido que lidiar con prensa. Nunca me han preguntado, nunca me han entrevistado, tampoco me gustaría dar, porque nosotros no somos quienes tenemos que estar dando una rueda de prensa o defendiéndonos de una decisión que yo considero justa. Y ya, al final está, para eso está el director de la judicatura, que es de la parte administrativa, que tiene que dar su rueda de prensa. Entiendo también que el presidente de la Corte lo hace. Si nos piden informes, eso sí, el presidente de la Corte cuando hay casos de que se ha dejado en libertad, no se ha formulado, ese tipo de cosas, lo que hacen es pedirnos informes. Nosotros mandamos los informes, obviamente, amparados en la norma, como se dieron, con las copias de los audios, del acta de audiencia y se va. Entonces ya el señor presidente de la Corte, pues al momento de dar una rueda de prensa, emite su criterio, la justificación, por qué tal juez actúa así o de esta manera. Pero de ahí, en lo personal, yo no he tenido problema alguno. Doctora, buenas tardes. Juan Diego Jimbo le saluda. Doctora, Doctor, yo tengo buenas tardes. una pregunta, o más bien, ¿cuál es su apreciación al respecto? Hay jueces en la provincia de La Suay que al momento de calificar la flagrancia en algunos casos no se ha leído los derechos a la persona encausada. Sin embargo, en audiencia, el juez le da lectura a los derechos y califica por legal la flagrancia. En ese sentido, doctora, ¿cuál sería su apreciación? ¿Se tendría o no se tendría que calificar la flagrancia?
Yo pienso que si estamos dentro del tiempo que nos dice la norma, dentro de las 24 horas, el juez sí puede leerle los derechos constitucionales porque recién ahí se va a decidir la situación del señor. Yo considero que es válido que el juez le lea los derechos constitucionales. Sí, para mí sí es válido, si es que estamos dentro del tiempo que establece la norma. Doctora, y una consideración. Conforme usted ha expuesto en cuanto a la prisión preventiva, el 534 tiene elementos objetivos y subjetivos. En este caso, el elemento subjetivo es Efectivamente. el 534, numeral 3. A su Ujú. consideración, doctora, ¿cuáles son aquellos elementos que podrían ser motivo suficiente para conceder o no conceder una prisión preventiva en casos de tránsito, doctora? Léame, por favor. Disculpe, yo no soy memorista. Léame lo que dice el 534 numeral 3, por favor. Por supuesto que sí, doctora. Si no estoy mal, es acerca de indicios que no justifiquen el arraigo de la Insuficientes. persona. Exacto. Sí, doc, establece que indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Por ejemplo, que no posean los señores fiscales elementos de el informe preliminar que pueda determinar la causa basal, por ejemplo. Porque si el fiscal en un delito de tránsito me dice al momento de solicitar la prisión preventiva, tengo los informes médicos, tengo las versiones, tengo la cámara, pero no tengo el informe preliminar donde se pueda establecer una posible causa basal. No tiene pues lo más importante. Un delito de tránsito es así, o no tiene una cámara establecida, todavía no se hace la pericia de audio y video. Miren que la pericia de audio y video es una pericia que dura muchísimo tiempo, que eso no nos dan enseguida. Eso demora mucho, entonces en la ciudad de Cuenca hay muchas cámaras del EQ 911 y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entiendo que la fiscalía mucho más porque puede determinar exactamente qué es lo que pasó, si se cruzó la luz roja, si fue en verde, si fue en amarillo, si fue en todo eso. Pero también para que ese tipo de videos tengan validez, usted sabe que tiene que ser periciado también, pues. Entonces, por eso digo, difícilmente se puede formular cargos en una flagrancia en los delitos de tránsito. Entonces, sí es importante que respecto para solicitar una prisión preventiva en un delito de tránsito, sí tengan los elementos, al menos los más necesarios. Informe pericial médico de las lesiones, un informe preliminar de una causa basal, la versión del agente de tránsito que tomó procedimientos, si hay otra versión de los testigos presenciales de cómo se dieron los acontecimientos, pensaría yo que son los más importantes como para solicitar la prueba de Alcotés también, por ejemplo. Pensaría que son los más importantes como elementos de convicción para solicitar una prisión preventiva. Doctora, la práctica nos da que por lo general lo que tenemos son delitos de tránsito, daños materiales, lesiones, muertes, muertes agravadas, las que están bajo efectos del alcohol. Pero usted ha tenido a lo mejor algún caso de muerte en la que tenga que estar involucrado un contratista por no haber dejado hecho señalización en la vía No. o porque ha dejado algún hueco sin señalización. Créame que en todos los Escombros. años que llevo, nunca. Y ya llevo casi 12 años en tránsito, no, nunca, nunca, nunca. Nunca he tenido uno de esos casos, jamás. No sé si se hayan dado, definitivamente, no. Acá en la ciudad de Cuenca no tengo idea, pero no. Pasando a otra situación, y esto también es del día a día. Un accidente de tránsito, daños materiales, se da contra un poste. Este poste es por ejemplo, un poste que sostiene al semáforo. Imagínate,
imagínese tener que llamar inmediatamente al ECU, al EMOV para que el gerente del EMOV esté presente, se le notifique que se va a formular cargos porque él también es víctima. A lo Usted, mejor el ¿y usted DNI. sabe ahorita cuál es el criterio que tiene la corte provincial al respecto de las víctimas? Yo no voy a emitir ningún criterio ya. Nos han metido en varios problemas esos criterios que tienen las salas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y ya en la práctica, y ha pasado, ¿no? Hay veces en las que eh, ya son medio obvias las circunstancias del accidente de tránsito. eh, Se pudiera, posterior a la formulación de cargos, solicitar que a través del juzgado se les notifique, en este caso a la EMO, que es el dueño del disco pare que se fue llevando el carro, del poste donde tiene las cámaras de seguridad del ECU 911, del que está sosteniendo el semáforo, ya iniciada la instrucción fiscal para que ellos también comparezcan. O Sí. sea, que no comparezcan a la audiencia de flagrancia, me dice. No, no le Ah, entendí, doctor. claro, o sea, ya iniciada la audiencia de flagrancia, por ejemplo, compañeros de otras áreas, ¿no? Nosotros en Fiscalía estamos divididos por áreas, hay los que conocen los delitos de género, otros los que conocen los delitos de garantías y personas, otros que conocen delincuencia organizada, y cada uno nos especializamos en nuestra área, ¿no? En Claro. nuestra Ujú. materia. Y hay un accidente de tránsito en la cual un ciudadano se va pasando un par y se da contra un cajetín de etapa. Pero en este accidente de tránsito existen personas lesionadas, existen daños materiales del otro vehículo que estaba circulando en la vía principal y lógicamente hay el cajetín de etapa. Se inicia la instrucción fiscal, se cuenta con los elementos mínimos, ¿no? Por ejemplo, Pero es que esos son daños materiales, doctor. Eso no vamos a conocer en flagrancia. no, si había lesiones en este caso, y le comento porque es un Ah, tema, bueno, por un tema de lesiones. anécdota, ¿no? Porque había el vehículo, había la persona lesionada porque estaba caminando por la acera y que producto de este impacto también le golpean al señor. No directamente lo hubiesen matado, pero se dan contra un cajetín de etapa. Entonces se formuló cargos por daños materiales en concurso ideal, ¿no? Daños Concurso materiales, ideal con pues, lesiones. Ya, por claro. lesiones. Eh, pero cuando ya tuve conocimiento, dispuse que se les notifique a etapa de que existen daños también en su cajetín. Bueno, llegaron a arreglar, no pasaron a otras audiencias, a otras etapas, ¿sí? Que nos convenía mucho porque si hubiese llegado a la sala, a lo mejor nos declaraban la nulidad porque no, en la audiencia de formulación de cargos no le No fuimos se a contó traer con todas las al, víctimas. al gerente de etapa para que esté presente, ¿no? Me parece una locura, ¿no? Vamos a traerle al gerente de etapa porque su cajetín sufrió daños Daños. materiales. Pero, ¿usted qué opina y cómo sería? Porque ya se inicia la instrucción, a lo mejor un compañero no conoce de lo que estamos hablando en este momento. Sería pertinente que por parte de Fiscalía le solicite al juzgado que les notifique de que existe una instrucción fiscal o simplemente por parte de Fiscalía darle a conocer también a No, etapa pues ahí la sí ya les existencia de... corresponde a los fiscales notificar. Claro, ¿por qué? Porque ustedes van a llegar a la etapa evaluatoria a juicio y yo voy a decir, bueno, ¿quiénes son las víctimas? Y es lo que siempre les pregunto a los fiscales en audiencia. A ver, porque ustedes solicitan la audiencia la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio y dice, notifíquese a Pedro, Pablo, a Pérez. A Mariana Salomé Palomeque, pero no sé ni siquiera en qué calidad, en calidad de víctima, de procesado, ¿de qué? Entonces, cuando ya llegan a la etapa evaluatoria, ya llegan, ¿y este señor qué es? ¿Qué es Mariana Salomé? ¿Es víctima? ¿Es la dueña del vehículo? ¿Es la dueña del cajetín? ¿Qué es? Porque son ustedes los que tienen que contar dentro de toda la instrucción fiscal con todas las personas perjudicadas o víctimas o el procesado, todo. O sea, son ustedes los que tienen que notificar. ¿Para qué? Para que al llegar a la audiencia evaluatoria, justamente no hay una declaratoria de nulidad, pero el juzgado no tendría que notificar sino a petición del fiscal para la audiencia evaluatoria, pero no en la instrucción, porque la instrucción la llevan ustedes como fiscales. Sería, pero subsanable uno de estos
para no declarar la nulidad. Yo considero que Ah, obviamente, si son podemos cuestiones subsanar, por subsanables. supuesto. Si dentro de esa etapa podemos subsanar, claro que sí, claro que sí. Porque también asimismo una anécdota con un señor juez, él simplemente indicó de que efectivamente existía una entidad pública que también tenía derechos, los daños eran mínimos, $50, sin embargo, se tenía que contar con él. Eh, Antes de que se inicie la audiencia, pues simplemente solicitó de que se le notifique a esa entidad para que comparezca como víctima. En otros casos, jueces dicen, no, pues hay que declarar la nulidad desde la formulación de cargos para que se cuente con todos. ¿Cuál sería su criterio? Ay, yo, o sea, si estamos dentro de la etapa de instrucción fiscal, definitivamente yo pienso que sí se debería notificar a la víctima para que participe dentro de la instrucción fiscal. Pero si ya estamos en etapa evaluatoria y preparatoria a juicio, lo que dice la sala y es declarar la nulidad que se cuente desde la audiencia de formulación de cargos. Si subsanamos en la mitad de esa instrucción fiscal, está bien. ¿Por qué? Porque esa víctima tiene tiempo dentro de la instrucción para aportar con elementos de descargo o de cargo. O sea, usted lo sabe, dentro de la instrucción. Pero si ya llegamos a una etapa evaluatoria y preparatoria a juicio donde ya no podemos aportar más porque la etapa ya precluyó, si estamos dejando en indefensión, pues, a la víctima, claro. ¿Eso sería hasta antes de la audiencia? Hasta antes de la audiencia, claro, hasta antes que precluya la etapa de instrucción fiscal. Si yo tengo 30 días y en los 15 días me doy cuenta que esta persona también es víctima y no estoy contando enseguida, va a ver, esta persona también es, le notifico, venga, estamos aquí en etapa de instrucción fiscal y ahí le permito que aporte con los elementos de cargo o de descargo. Ahora, ¿qué pasa si ya llego a la preparatoria y en la preparatoria dice, ay, es que no conté con esta persona que es víctima o con esta entidad que es víctima? Ella también tiene derecho a aportar con todos los elementos de cargo y de descargo, es lo obvio. Entonces, yo sí pienso que se debería declarar nulidad. Claro, le estamos dejando, no le estamos dando la oportunidad de aportar con algo dentro de la instrucción fiscal. Ya. Porque ustedes saben, ustedes llegan a la etapa evaluatoria y preparatoria a juicio, ya está precluida la etapa de instrucción fiscal, ya no puede aportar un elemento más, una prueba más, no hay nada que hacer, ya se cerró, no hay nada que hacer. Y claro, está dejando en indefensión. ¿Algún compañero que quiera participar? Porque aquí estamos como que solo el doctor Hidalgo y yo. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo le va? tardes, Mucho ¿cómo gusto, está? doctor. Mucho gusto. Una consulta, Doc, es respecto es de un caso práctico que tuvo hace un tiempo y es, usted como jueza, ¿qué valor probatorio usted consideraría o tomaría hacia un testimonio de una persona que visualizó un accidente de tránsito? O sea, cuando no haya respaldo, ya sea tecnológico o algún tipo de pericia. O sea, bien, está la pericia de accidente de tránsito, pero no, como decir, no menciona nada quién es el culpable o algo por el estilo. Más sin embargo, estas personas vieron, constataron el hecho, o sea, ellos estuvieron ahí presentes. ¿Qué valor probatorio en sí usted le daría? ¿Sería algo válido o no? Lo que pasa es que el artículo 502 del Código Orgánico Integral Penal dice que el testimonio será valorado en contexto de la demás prueba presentada. O sea, sí es válido rendir un testimonio, pero ese testimonio, para mí, en los delitos de tránsito sí tienen que estar apoyados con otros elementos, como la pericia del reconocimiento del lugar de los hechos, la reconstrucción de los hechos. Y sí, porque nosotros todos podemos ser testigos presenciales de varios hechos. Pero en el delito de tránsito sí es importante las pericias que son la madre, son la base para tomar una decisión respecto de la responsabilidad. La pericia donde determina la causa basal es lo más importante en un delito de tránsito. Entonces, sí puedo tomar en cuenta esos testimonios, si es que esos testimonios tienen concordancia con las demás pruebas periciales que ha presentado Fiscalía. Sí me doy a entender, ¿verdad? Sí, Doc, claro, sí, sí. Ya.
Ya, entonces el mismo 502 dice eso, que será valorado en contexto de la demás prueba. Entonces ahí necesitamos, así no haya cámaras de video, no haya fotografías, no haya nada, pero la pericia del reconocimiento del lugar de los hechos ay, la reconstrucción o del reconocimiento del lugar de los hechos son necesarias para tomar una decisión respecto de la responsabilidad en los delitos de tránsito. De ahí, apoyados por los testimonios de los vehículos que estaban atrás, del vecino que estaba en la casa, que pudo observar y todas esas cosas, sí, pero tienen que estar en concordancia todos esos testimonios con las pericias para que puedan ser valorados. Ujú. Listo, mi don, muchas gracias. A las órdenes. Doctora, una pregunta. Ya Claro, que doctor. está. Pero, por ejemplo, hace tiempo atrás tuve un proceso donde un menor de 10 años estuvo en una motocicleta, justamente en un sector rural, donde impacta a un ciclista. Justamente, prácticamente y con el casco de la moto, el niño de 10 años le fractura todo el rostro al ciclista. Y, por ejemplo, en este caso, ¿cómo no llegaron a juicio? Justamente las personas llegaron a un acuerdo. Pero justamente el menor de edad tuvo fracturas y lesiones bastante fuertes, tanto en su rostro, en la cabeza y partes de las extremidades del cuerpo. Ahora, una pregunta sería, por ejemplo, en este caso, y era justamente en las motos eléctricas ahora, justamente motos eléctricas que no son matriculadas. En este caso, por ejemplo, ¿cómo Sabe que eso no procede? está regulado, o sea, eso Exactamente, justamente eso es, ¿cómo procedes ahí? Porque justamente eso yo le decía al cliente justamente que a pesar de ser un menor de edad, una persona inimputable. inimputable, claro. En este caso, yo lo que sugerí más, porque justamente al no existir una normativa específica que pueda regular o sancionar este tipo si son vehículos a motores, pero son motores eléctricos, y no hay una normativa que sancione, o sea, No justamente hay. llegar a un Mire que acuerdo. nuestra ley de tránsito y el reglamento es obsoleto. Ni siquiera Exacto. nosotros tenemos que hacer maromas para aplicarle para que tenga concordancia con el Código Orgánico Integral Penal, porque la ley es de hace muchísimos años. Entonces, Ujú. claro, se ha derogado varios de los artículos y esto y el otro, pero hay cosas como esto, que no se puede entender porque hemos avanzado tanto ya con los carros eléctricos, con estas motos, con estos scooters. Los scooters causan muchísimos accidentes de tránsito, muchísimos. Y no está regulado, la norma no lo establece, no lo dice. Entonces, difícilmente va a llegar a un juzgado. Este tipo de accidentes no lleva. No sé si el doctor Exactamente, ahora. Hidalgo haya tenido algún tipo de denuncia por este tipo de casos o algo ahí en la Fiscalía de Tránsito, no sé. Bueno, están apareciendo. Sin embargo, por lo general, ellos son los lesionados, ¿no? Los vehículos, Claro. dos ruedas son los que conducen, son a veces los lesionados. Y la investigación iría más bien por lesiones. Sin embargo, todavía falta por parte de la legislación normal, en este caso, a este tipo de vehículos de transportación, para poder saber qué es lo que se va a hacer. Sí, porque ahí la verdad es que nunca han llegado al juzgado este tipo de casos. No hemos tenido, pero en realidad yo sí pienso que esa ley de tránsito, el reglamento, todo tiene que ser cambiado. Absolutamente todo tiene que ser cambiado. Sí, O sea, porque tiene que haber. justamente los peritos, en esta vez cuando hicimos el reconocimiento del lugar de los hechos, justamente fue los peritos si no estoy mal, era del CIAT. Ellos fueron los que nos dijeron que preferible llegar a un acuerdo para no existir una normativa y tampoco un reglamento, o sea, respecto a los vehículos eléctricos, en este caso la motocicleta era eléctrica. Y justamente, o sea, llegaron a un acuerdo, pero justamente porque no iba a prosperar el proceso. Justamente fue una recomendación por parte de los señores, porque al no existir un reglamento específico para poder sancionar este tipo de accidente o por el vehículo causado, y más aún también estaba un menor de edad involucrado, era un niño de 10 años. Imagínese. Claro. Sí, sí, Y sí es un problema, la verdad, con estas nuevas motos eléctricas, los scooters y ese tipo de cosas, pero no está normado, no está arreglado. Necesitamos una reforma, necesitamos hacer
otra ley de tránsito ya que se acople incluso ahorita con esto del transporte ilegal que se considera con esto de las plataformas de Uber, de InDrive y todas estas cosas que tenemos un problemísima con las impugnaciones también constantemente porque los del EMO les hacen cacería a estos conductores de Uber, de InDrive, y resulta que la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto con una constitucionalidad condicionada, entonces un juez analiza de una manera, otro juez de otra manera, para el uno es válido, para el otro no es válido. Realmente es un problema porque sí necesitamos una reforma en la ley de tránsito, urgente, 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 urgente. Claro. Gracias, Doc. Muy amable. De nada. Perdón, ¿Alguien más? doctora. Sí, yo tengo una inquietud, doctora. Usted, Claro, como doctor. está a cargo de una unidad de tránsito, ¿ha existido sanciones por algún acaso en estas personas que conducen los scooters, las motos eléctricas, que en realidad causan un caos vehicular, porque muchos de ellos invaden y no respetan la señalización de las vías, entonces provocan incluso accidentes de tránsito? No sé si la EMO de alguna manera sanciona a este tipo de personas o sencillamente no lo pueden hacer. Esa es una inquietud que no. No, no, porque incluso recuerde que estas motos eléctricas o estas cosas ni siquiera les piden matrícula ni nada, o sea, ni Ujú. siquiera les hacen la boleta de citación, o sea, nada, nada, porque no hay norma al respecto, nada. Doctora, y por No, ejemplo, no se ha dio el llegado, o caso, sea, ningún caso me ha ha llegado a llegado al mí sobre juzgado. este tema, no, no, o sea, por eso le decía, de pronto el doctor Hidalgo algo sepa o algo, pero a Pero, mí no me ha llegado una mi impugnación de do- este tipo de cosas. doctor Hidalgo, usted tal vez tenga un poquito más de conocimiento, tal vez la doctora. Justo aquí en Cuenca, en la avenida, si no estoy mal, fue en la avenida González Suárez, a la altura de la autopista, hubo un accidente de tránsito de una señorita que estuvo en un scooter y ella se fue contra el bus. Recordará usted que falleció ahí una señorita. Y eso digo, y en ese caso falleció y ella fue la que invadió vía y el bus prácticamente se fue sobre el bus. Y ahí en este caso, ¿cómo actuar? O sea, prácticamente si en este caso, si bien es cierto es una muerte de un accidente de tránsito, un vehículo a motor con un vehículo eléctrico, que sería de dos ruedas, en este caso un scooter. O sea, ¿cómo el accionar ahí? ¿Por qué tipo penal iría o accidente de tránsito con resultado de muerte? Ahí sí O, el doctor o- Hidalgo. o- Bueno, eh, voy a dar mi criterio, pero entendamos que es la doctora Salomé Palomeque la que muy gentilmente nos está ayudando pues a Pero ampliar es que usted nuestro conoce más de conocimiento. estas cosas, usted tipifica. Sí, o sea, es como una persona que está andando en la calle y le pisa un bus, está en una bicicleta y le pisa un bus, está Mm, en una moto, está en un carro, está en un cuadrón y le pisa el bus. no Ahí tiene que ver, hay o sea, que, nada hay que ver que, el ahí, vehículo. ahí más allá de que esté un scooter, moto eléctrica, se tiene que Claro, ver sigue siendo justamente víctima. las tipologías del accidente de tránsito, cómo se produjo el accidente, para determinar quién es el responsable. Justamente estamos en esta maestría para poder, de acuerdo a todos los métodos inductivos, deductivos, mixtos, todos los que tenemos, para llegar a determinar técnica y científicamente quién fue el responsable. Hablar de un tema en concreto respecto a este hecho, si es que a lo mejor tuvo responsabilidad de la señorita al estar andando en un scooter en donde no tiene matrícula, a lo mejor no tiene licencia. Es cerrar mucho el abanico de la responsabilidad. Es como que para andar por la acera el peatón necesita sacar algún tipo de documento habilitante, no es así, ¿no? La normativa habla que todos somos responsables respecto al uso del sistema vial y la seguridad que debemos tener. Eh, Así que en realidad depende mucho de cómo se produjo el accidente de tránsito y cuáles serían los elementos técnicos científicos para determinar si es que efectivamente fue esta persona la que tuvo la responsabilidad. Hablo de la muchacha, como usted Ujú. indica, en un scooter eléctrico,
o fue el conductor del bus. del bus. Ujú. Pero bueno, volviendo con la Sí, doctora, con la muchas gracias. doctora Disculpará, Maldonado. mejor. Te No, esperaba no, más. no se preocupe, estamos aquí, más bien es un conversatorio gracias a la pregunta. Entonces, pasemos ya a de lo que estábamos ya en flagrancia, ahora pasemos al tema del trámite ordinario. Si nos pudiera hablar un poco más del trámite ordinario, el tiempo de duración, las fases ya en una audiencia, en esta etapa intermedia, como se le conoce dogmáticamente. eh, Doctora, Gracias, doctor Hidalgo. Bueno, ya ilústrenos. una vez que ha concluido la fase de instrucción fiscal, que en estos delitos de tránsito, como ya lo habíamos dicho, son de 30 días. El fiscal tiene por imperativo legal que cerrar la fase de instrucción fiscal y hacer conocer a la juzgadora o al juzgador de que ha concluido la fase de instrucción fiscal y solicitar la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio. Entonces, una vez que llegan a la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio, las partes procesales en primera instancia tienen que referirse en la primera parte a si el procedimiento ha estado bien, si hay alguna causa de nulidad, si el procedimiento como tal, me parece que es del artículo, déjenme reviso para darles lectura, El 500, es el 652. 604. 604. Seiscientos cuatro. Sí, Formales. Ah, ya. disculpen, yo no soy Perdón, memorista, yo perdón. tengo en mi código todo señalado, mil disculpas. El Eso. saneamiento procesal, como se Ah, llama, ¿no? Los requisitos de validez. ujú. Entonces, sobre cuestiones de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, de competencia y validez del proceso. Entonces, ahí es el momento procesal oportuno cuando las partes tienen dudas respecto de que si algo ha fallado dentro de la etapa de instrucción fiscal para solicitar al juez que se declare una nulidad. ¿Y qué es la nulidad? Que es retrotraer el proceso hasta el momento mismo donde hubo esa omisión o esa acción que que puede ser que dejó en indefensión a una de las partes, a alguno de los sujetos procesales. Entonces el juez ahí lo que tiene que solicitar es que se pronuncie el fiscal, dependiendo cuál es la omisión que dice el abogado defensor del procesado o del acusador particular o de la víctima. Entonces el juez lo que tiene que hacer es revisar, garantizar el debido proceso como tal, el derecho a la defensa, que se haya respetado para tanto como para el procesado como para el acusador particular. Y si hay una causa en la cual se pueda declarar la nulidad, pues el juez tiene que declarar la nulidad y tiene que ser específico al momento de decir desde cuándo se produce la nulidad. Es decir, lo que hablábamos hace ratito con el doctor Hidalgo, qué sé yo, desde que no se contó con la víctima, desde que se enteró que está la víctima y no le notificó, sino hasta llegar a la audiencia evaluatoria. Entonces, desde ese momento tiene que declarar una nulidad o la víctima o el procesado indicó un correo electrónico, por decirles así, y la fiscalía jamás notificó en ese correo electrónico, sino en otro que era de su anterior defensor, está provocando indefensión. Entonces, son ese tipo de cosas que sí hay que estar muy pendientes, que a veces son cosas pequeñitas, pero que pueden causar, que pueden tener un gran impacto porque están dejando en indefensión. Entonces, los abogados en libre ejercicio sí tienen que ser bastante prolijos al momento de revisar un proceso, el expediente, de ir viendo cada parte, cómo se ha llevado, incluso cada elemento de convicción, porque incluso hay abogados, defensores de que piden y piden un cierto número de diligencias al señor fiscal, y el fiscal muchas veces les concede y otras veces no, y ellos piensan que también el hecho de que el señor fiscal no les esté concediendo algunas diligencias es dejarles en indefensión. Entonces, eso tienen que también ser prolijos y ver qué diligencias le podrían servir a usted como abogado defensor para que se condene a la persona o para que se ratifique el estado de inocencia. Entonces, son cosas que sí son importantes que los abogados vayan teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa si en la primera etapa de saneamiento resulta de que el juez tiene que declarar una nulidad? Se declara la nulidad, se retrotrae el proceso y vuelve desde que donde se declaró la nulidad
En caso de que sea por causa de que el fiscal no notificó, entonces desde ese acto procesal notificar y de ahí en adelante otra vez, y qué sé yo, se declara la nulidad desde que tenía 15 días de que se inició la instrucción, entonces otra vez tiene esos otros 15 días, así. Ya en la segunda parte de la etapa, perdón, de la audiencia evaluatoria evaluatoria y preparatoria de juicio, pues el fiscal indica si va a emitir un dictamen acusatorio o abstentivo. Cuando llegan ya a la etapa preparatoria, generalmente es un informe acusatorio, pues no por parte del señor fiscal, entonces ahí expone todos los hechos, cuáles son los elementos de convicción que ha podido recabar durante la instrucción fiscal y manifiesta ahí. A ver, tengo el informe, por ejemplo, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el informe pericial de reconstrucción, tengo estas versiones, tengo estas fotografías, tengo este video periciado, tengo la pericia de audio y video, tengo el reconocimiento, tengo las versiones del informe médico, tengo en el caso de muerte, el levantamiento de cadáver, tengo la autopsia, cuál fue la causa de muerte, todos esos elementos tiene que manifestarlo en la audiencia y decir, señora juez, cuento con todos estos elementos. Estos elementos me sirven para demostrar la materialidad y estos otros elementos me sirven para demostrar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es importante que la fiscalía demuestre los presupuestos del 455 que cuentan con esos elementos para que pueda haber ese nexo causal entre la materialidad y la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de darle la palabra del dictamen acusatorio que realiza el fiscal, el abogado defensor del procesado tiene que desvanecer los elementos con los que cuenta la fiscalía para, si es que quiere obtener un sobreseimiento. Tiene que atacar a todos los elementos, decir, a ver, este informe no es real o no fue realizado de esta manera, por lo tanto no tiene validez, o esa versión no tiene validez, el señor no estuvo, o cualquier otra cosa, o sea, aportar también con los elementos, desvanecer todo eso que recabó fiscalía. ¿Por qué? Porque al momento que al juez le da una duda, una pequeña duda, el juez tiene que sobreseer. Cuando hay una duda, cuando siente que esos elementos que recabó fiscalía no son los suficientes como para una etapa de juicio, el juez sobresee. Definitivamente no hay nada que hacer. Cuando esos elementos que fiscalía aporta en la etapa preparatoria para la juzgadora son suficientes respecto de la responsabilidad y de la materialidad, el juez llama a juicio. Una vez que el juez llama a juicio, vamos a la etapa de juicio, que ya no conoce el mismo juez que conoció hasta la etapa evaluatoria y preparatoria a juicio, sino ya se va el autollamamiento a juicio a otro juez de tránsito que conoce ya solo la etapa de juzgamiento, es decir, pasa la audiencia de juzgamiento en donde se dan con todas las reglas que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí vienen los alegatos iniciales de las partes procesales, la etapa probatoria, en donde fiscalía, la acusación particular, la víctima y el procesado, pues evacúa toda la prueba de la cual se crea asistida para que el juez tome una decisión de emitir una sentencia condenatoria o ratificatoria de inocencia. Algo importante que me olvidaba en la etapa evaluatoria a juicio es, por ejemplo, si es que las partes solicitan una exclusión de prueba. Esto es importante también que tengan en consideración porque por eso les decía que los abogados tienen que ser muy prolijos en la etapa de instrucción fiscal porque es posible que al fiscal se le fue que solicitó una diligencia fuera de la instrucción fiscal, es decir, cuando el tiempo ya estaba precluido, ¿no es cierto? Puede darse. O sea, puede pasar, que no sé, es posible. No sé, no nos ha pasado en Cuenca, pero bueno, es posible que se dispuso una pericia fuera del tiempo de la instrucción fiscal. Y de esa pericia ustedes pueden pedir exclusión de prueba en la etapa evaluatoria, porque ya está fuera de la instrucción fiscal. Entonces ya no es legal. Ese elemento de convicción ya no es legal. Esa prueba ya no es legal. Y ustedes pueden solicitar que se excluya esa prueba.
Entonces se excluye esa prueba a la etapa de juzgamiento, ya esa prueba ya no va a ser reproducida, ya no va a ser producida. Si es que el juez en la etapa preparatoria decide excluir esta prueba, no hay forma alguna que en la etapa de juzgamiento pueda ser utilizada. Doctora, Entonces, yo tengo una pregunta ahí al respecto. Usted claro, bien ha doctor. indicado que los abogados en libre ejercicio tienen que ser prolijo al momento de conocer la argumentación por parte de Fiscalía General del Estado. Y con el mismo caso que usted expone, cuando en el caso de que quien ejerce la titularidad de la acción solicita alguna diligencia fuera de la instrucción fiscal y por algún motivo la defensa de la persona procesada no se da cuenta de aquello, usted como juzgadora podría hacerlo de oficio o con base al principio dispositivo, es correspondencia directa de la defensa del procesado. No, claro, si yo me doy cuenta dentro de la revisión, yo sí podría. Recuerden que el juez puede declarar una nulidad en cualquier momento que vea que está afectando a una de las partes. Somos jueces garantistas de las partes, no solo de la víctima. No, pues somos jueces garantistas de las partes, del procesado. El juez puede declarar una nulidad en cualquier momento. Claro, pero es importante que ustedes como defensores sí nos indiquen, nos digan, mire, está pasando esto desde aquí, no se respetó, se violó el debido proceso, se obtuvo una prueba que es inconstitucional, que no fue pedida dentro del tiempo. Entonces, todas esas cosas, para eso está la audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio, para que ustedes como abogados defensores y la fiscalía nos hagan notar esas partes a nosotros. Fiscalía siempre va a llegar a acusar con los elementos pocos o muchos que tenga, siempre va a llegar a acusar, porque ese es el trabajo de fiscalía, ¿ya? Pero entonces ustedes como abogados es atacar qué es lo que tiene fiscalía. ¿Cómo voy a desvanecer este elemento de convicción? ¿Cómo voy a desvanecer este elemento probatorio ya en la etapa de juicio? Sí es importante que ustedes tengan en consideración eso, doctor. Perfecto, doctora. Doctora, Y al respecto, perdón, doc, sí. Siga nomás, doctor. al respecto, doctora, con respecto a los elementos que Fiscalía o los elementos de convicción que tiene que llevar a la preparatoria de juicio para dar conocimiento a su autoridad si es que cuenta o no con los elementos suficientes para hacer un auto de llamamiento a juicio. ¿Cuál es su criterio, Doc? Porque igual en la provincia de La Suay, a veces nosotros como abogados en libre ejercicio damos a conocer ciertamente algunas cuestiones, vicios que tienen estos elementos por parte de las diligencias practicadas por Fiscalía, y hay muchos juzgadores quienes indican que ellos no pueden resolver con base al contenido de este, por lo que muchos de los juzgadores únicamente analizan el auto de llamamiento con base, a ver, hay un reconocimiento del lugar de los hechos, hay versiones, hay un examen médico legal, por lo cual sí hay indicios de responsabilidad, para lo cual podría pasar a otra etapa, pero cuando uno como abogado da a conocer ciertas falencias dentro de esas diligencias, hay muchos juzgadores que indican que ellos no pueden resolver el fondo del mismo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Saben qué? Yo les voy a decir, y esto es un criterio muy personal mío, ¿sí? Muy personal mío, porque recuerde que a la etapa preparatoria solamente son elementos de convicción. O sea, tengo esto y puede ser que en la etapa de juzgamiento funcione o no funcione, sea una prueba o no sea una prueba. Yo sí pienso que cuando, por ejemplo, tengo ciertos elementos de convicción, entonces, bueno, con esto sí tengo para ir a juicio, sí tengo para acusar, pero ¿qué va a pasar en la etapa evaluatoria? Un caso puntual. Las cámaras de video que generalmente están, qué sé yo, fuera de la casa, grabando, ¿no es cierto? Graban todo lo que pasa por ahí. Justo se dio un accidente de tránsito ahí y esa cámara grabó. Para grabar ese hecho no necesita autorización judicial, ¿no es cierto? Eso dice la norma, porque son cámaras que están en la parte de afuera grabando no algo puntual, sino en general lo que suceda. Yo voy a presentar como elemento de convicción, el fiscal me va a decir, tengo el video de la cámara de la vivienda del señor Juan Pablo López. Y eso presentaré como prueba donde se ve justo el accidente de tránsito, cómo sucedieron los hechos. Está bien, esa cámara no necesita autorización para grabar. Ojo, ya, yo les hago una pregunta. Ese es mi elemento de convicción. Voy a la etapa de juicio y esa cámara, ese video que fue obtenido de esa cámara, ¿necesita o no necesita ser periciado? Pregunto.
para que tenga validez? Pues sí, con autorización judicial. Ah, no. ¿Sí ven? Sí, obvio que necesita ser periciado. Claro que necesita ser periciado para que tenga validez probatoria. No necesita autorización para grabar porque es una cámara que está ahí grabando todo lo que sucede, no un hecho puntual. Pero para que tenga valor probatorio en una audiencia de juzgamiento sí necesita. ¿Y cómo desvanezco eso? En la audiencia de juzgamiento. Por supuesto que sí. Porque si me lleva el fiscal solamente el video de esa cámara que no necesitaba autorización, pero si en la audiencia de juicio me dice, no tengo el video periciado, ya no es válido. Por eso sí es importante que sí vayan a la audiencia de juzgamiento, porque los elementos de convicción están. Tengo la cámara, tengo el video, perdón, de esa cámara, está bien, es un elemento de convicción que no pasa nada. Yo como abogada en libre ejercicio, si yo ya reviso el proceso y veo que no tiene la pericia, no tiene periciado ese video porque si era necesario, yo voy a la audiencia de juzgamiento y le peleo ahí, pues. Claro. Entonces, va a juicio, ¿por qué? Porque sí cuento con los elementos para pensar que puedo pelear en una audiencia de juzgamiento, pero y en la etapa misma de evacuar la prueba, de reproducir la prueba, ¿será suficiente solamente ese video o será necesario la pericia de ese video? ¿Qué dicen ustedes? Puesto la prisa del video. Entendamos de que el informe no es un elemento de convicción, no es un documento, perdón, no es una prueba documental. Esto tiene que ser sustentado por el perito en juicio. Y si es que utiliza el perito ese informe, debería ser judicializado e ingresado al expedientillo del juzgado. Es decir, en sí el informe no es una prueba documental. El perito tiene que El perito, fundamentar y claro, sí, sí, fundamentar en sí, la audiencia de juicio. totalmente. Pero Pero, debe realizarse esa pero, pericia pero fundamentada, justamente, obviamente tiene que fundamentar. pero En audiencia de justamente, juzgamiento tiene que fundamentar. Yo eh, hice esta pericia, realicé de esta manera, se vio estas imágenes, bla, 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 y decirlo. Pero pero decirme, con- justamente para que se haga esa pericia se necesita primero la autorización de la explotación de la fuente del video. ¿Sí? exactamente, exactamente. Y por supuesto con todas las formalidades de ley, como que se necesitan dos peritos que guarden la reserva del caso y ya en la audiencia de juicio tendrían que sustentar. Claro que sí, totalmente. ¿Alguna Doctora, mil disculpas. pregunta? Sí, justamente quería molestarle con algo, doctora. Tengo una inquietud dentro de una instrucción fiscal. Obviamente, el fiscal considera que es necesaria realizar la reconstrucción conforme lo señala el 468 del Código Orgánico Integral Penal, reconstrucción de los hechos. Esta reconstrucción está solicitada y se notifica pues a los peritos del CIAD para que practiquen la reconstrucción, perdón. No se logra realizar en los días posteriores por cuanto incluso se alega nulidad indicando de que no se encontraba no se había realizado dicha experticia y no se podría pasar la audiencia preparatoria de juicio mientras no exista ese informe. Obviamente que se declara la nulidad, pero el juez indica que se debe dar, una vez que se cuente con el informe, se presentará como elemento de convicción de parte de los solicitantes, en este caso de fiscalía. Pero tomemos en consideración que ya feneció la instrucción fiscal, conforme lo señala el 592, dentro de los 45 días. El fiscal ordena, pero se practica. Luego, por una serie de situaciones de esto, usted tiene pleno conocimiento, no están los peritos, que el perito está en otro cantón, que le han cambiado, etcétera, etcétera. A la final se desarrolla luego de la instrucción fiscal. Y obviamente la defensa técnica pide la exclusión de prueba por cuanto, si bien fue ordenada, fue solicitada dentro de la instrucción fiscal, fue practicada fuera de los 45 días, por tanto, nulidad. Entonces más se pierde o se ha perdido el tiempo practicando aquella diligencia porque no tendría ninguna validez. Yo sí pienso ahí que si ha sido pedido dentro de la etapa de instrucción fiscal, sí tiene validez probatoria.
Yo sí pienso, justamente por estos temas, como le digo, de los peritos, que no se cuentan con todos los peritos en todos los cantones y son tres o cuatro a nivel nacional que hacen, porque la reconstrucción no todos lo hacen. Ojo, una cosa es el reconocimiento del lugar de los hechos y otra cosa es la reconstrucción. Entonces, claro, cuando me toca una reconstrucción es una pericia un poco más técnica y avanzada. Entonces, si el fiscal pidió dentro de la etapa de la instrucción fiscal, no se dio por una u otra razón y se da después, para mí, si fue pedida, si fue dispuesta, sí tiene validez. Es más, si es que mal no recuerdo, había un pronunciamiento, una consulta que se hizo a la Corte Nacional y la Corte Nacional indicó eso, de que si ha sido pedida dentro de la etapa de la instrucción fiscal, es válida. Ahorita no tengo el dato, eso está en mi computadora, pero si es que mal no recuerdo, se hizo una consulta a la Corte Nacional y la Corte Nacional se pronunció de esa manera. Porque imagínense, entonces se quedarían muchísimas pericias y muchísimas diligencias fuera. Otra cosa es que haya sido solicitada después de que precluyó ya la etapa de instrucción fiscal, ahí sí por nada del mundo es válida, pero si fue pedida, ordenada dentro de la etapa de la instrucción fiscal, para mí es válida. De ahí si llegó después el informe, para mí sí es válida. No sé, el Es doctor Hidalgo, más, que Es más, doctora, perdón, previo a dar el paso al compañero, considero de que fue justamente esa la causa por la cual el juez no da paso a la audiencia preparatoria de juicio e indica de que mientras no se cuente con aquel elemento, no se podría instalar la audiencia. pero por supuesto, eso sí, la audiencia evaluatoria y preparatoria no se va a poder llevar a cabo mientras el Claro, fiscal no cuente con todos esos informes. Eso sí es obvio, no se va a llevar a cabo la audiencia evaluatoria, sí, totalmente. pero sin embargo, se pide exclusión de prueba y esta prueba es No, excluida. yo no excluiría la prueba. Si usted me pregunta si yo excluiría esa prueba que fue pedida y ordenada dentro de la etapa de instrucción fiscal y resulta que llegó después el informe, yo no excluyo esa prueba, porque no es ilegal, Claro, no es ilegal, no es no es arbitrario, ¿no? ilegal, no es ilegal, claro que sí. Gracias, doctor. Ya, mi doctor. Avanzando con esto, ya se llegaría a emitir una sentencia. Anteriormente, el Código Orgánico Integral Penal, bueno, no el Código Orgánico Integral Penal, sino la Corte Nacional de Justicia, que también le gusta legislar, establecía de que una vez sentenciado no se puede acoger a una suspensión condicional de la pena, pero entiendo que ahora sí hay como. Explíquenos más Pero sobre este ahí tema. se pronunció ya la Corte Constitucional respecto a que se podía incluso hacer ya un abreviado y una suspensión condicional de la pena, recibir, eh, por decirlo así, esos dos beneficios, porque antes lo hacía abreviado o lo hacía la suspensión condicional de la pena, pero ahorita ya no. La Corte Constitucional dijo que no, que sí se puede hacer el abreviado y ahí acogerse a una suspensión condicional de la pena. Entonces, sí, sí se hace eso generalmente en tránsito. La parte más importante de la suspensión condicional de la pena es que usted pueda garantizar la indemnización a la víctima. Para mí es así. A ver, si tengo una víctima de lesiones, si tengo una víctima de lesiones y la víctima dentro de la etapa probatoria probó que gastó $10,000, por decirlo así, probó. No es que vengo, ay, no, es que yo trabajaba de vendedor y más o menos al mes ganaba $1,000 y ya, no, yo pruebo con documentos de que efectivamente era así y he gastado $10,000 y el lucro cesante, el daño emergente, bla, 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 resulta que es $12,000, ya. Y yo dentro de las condiciones de la suspensión condicional de la pena, la más importante para mí en este tipo de casos es la reparación integral a la víctima. Una de las condiciones, repare a la víctima. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la propuesta? ¿Va a pagar mensual? ¿Va a pagar semanal? ¿Va a pagar trimestral? Pero pague a la víctima más las presentaciones, porque eso es lo que se busca. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo? Reparar a la víctima. Y esa es una de las partes más importantes en los delitos de tránsito, reparar a la víctima. ¿Usted qué opina, doctora, acerca del hecho de que ahora tenemos que presentar el acta firmada ¿Qué acta? para el procedimiento abreviado? Porque dentro del Uy, procedimiento abreviado, pues ya se tiene que justificar que ha sido reparada la víctima.
Mire que no me ha tocado, no he hecho un procedimiento abreviado desde hace 5 años, creo. No he hecho. Al- Asimismo, por cuestión Mm, más de trabajo, ¿no? sí, claro. Yo Por lo no que, he hecho, en mi juzgado no he tenido procedimiento abreviado en tránsito. Aunque parezca mentira, no tengo procedimientos abreviados. ¿Por qué? bueno, O han conciliado porque yo soy, ya les dije, yo desde el inicio estoy concilien, 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 o porque han conciliado, o porque definitivamente el delito por el cual están siendo ya juzgados va más de los 10 años y ahí ya no cabe el procedimiento abreviado. De hecho, tengo tres accidentes de tránsito con muerte por estar conduciendo en estado de embriaguez y ahí el tipo penal no permite que se haga procedimiento abreviado. Entonces, no he tenido procedimientos abreviados. Por eso digo, ¿qué acta? O sea, como que no. claro, pasé varios años en delincuencia organizada y por lo general hay algunos delitos en los cuales se acogían al procedimiento abreviado. Me ha tocado también en tránsito y la norma indica que para el procedimiento abreviado pues hay que presentar un acta suscrito por el procesado, suscrito por el abogado, suscrito por el fiscal y en esa acta tiene que hacerse constar que efectivamente ya La la víctima ya víctima fue ha sido reparada. preparada. Y me pasó un caso en el cual había un ciudadano en el que estaba privado de la libertad. No estaba bajo efectos del alcohol, sin embargo, la señora jueza había dispuesto la medida cautelar de última ratio. Y bueno, pues en lo penal, por lo general, se solicitaba audiencia eh, para, para emitir el dictamen acusatorio. El juez ya sabía que se iba a hacer un abreviado, le traían al sujeto a la audiencia y se solicitaba el cambio de naturaleza y se le hacía firmar el acta para presentar al juez. Y pasó algo sui generis, que le indico esta situación a la jueza y mando a traerle al procesado solamente para que firme y luego de eso nuevamente le mando preso para que ella fijar nuevamente otra fecha para cumplir las formalidades. Entonces, no le ha pasado a usted, doctora, me Pero esto pasa es, a no, mí, no no me me ha ha pasado pasado a eso, mí. le digo, en mi juzgado no hemos hecho procedimiento abreviado, ni una sola vez acá en Cuenca, ni una, ni una. En 5 años no lo he hecho. Por lo general es en causas de muerte. Por lo general Me es en imagino causa que de sí. muerte y aparte de eso se acogen a este doble beneficio que, 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 que establece ahora la Corte Claro, Constitucional, ¿no? claro, claro que sí. Inmediatamente se hace la suspensión condicional de la pena. Así Eh, es. y respecto a las conciliaciones, doctora, ya para ir terminando, ya hemos tocado todo, ya la Sí, sentencia, y sí, ahora está con el tiempo. ya en tránsito, lo que nos faltaría son las medidas alternativas. ¿No cree que la conciliación es algo parecido a un principio de oportunidad y sería más fácil mandarlo a un Muy, principio de muy oportunidad parecido, muy cuando ya parecido. está cancelado la totalidad? Sí, tampoco, le cuento que tampoco es que hemos tenido una audiencia de conciliación, yo no he tenido porque generalmente los fiscales lo que aplican es el principio de oportunidad. Si ya las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, ya está reparado integralmente la víctima, está conforme con el dinero, lo que los fiscales en Cuenca suelen hacer es aplicar principio de oportunidad, que es bastante parecido. Y en la provincia de Manabí, Ahí ¿aplicaban sí, principio de oportunidad? poquísimo, poquísimo, poquísimo. Lo que sí se hacía es conciliación. Ya Bastante directamente conciliación. presentaban Sí, la conciliación conciliación. ante el juez, sí, ante el juez llegaban, conciliaban, estaba la víctima, yo les preguntaba, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, no queremos seguir con el proceso, que se termine aquí, y si quedaban en pagar en cuotas, en partes del mismo, el mismo artículo de la conciliación establece hasta el tiempo. Se cumplía el tiempo, luego se llamaba, se archivaba el proceso y ya. En la costa sí, bastante conciliación, pero acá no lo he hecho, sino más bien ustedes aplican principio de oportunidad. ¿Pudiera referirnos, doctora, brevemente? Entiendo que ya nos ha comentado que no es memorista, pero a lo mejor los requisitos y presupuestos para una conciliación. Ay, doctor, es que yo no soy memorista. ¿Quién está con el código? Me parece que Juan Diego. Sí, El mi estimado seiscientos doctor. sesenta y tres, 664, me En parece. este momento le... 663. Sí, por ahí es, va. Por ahí va.
Sí, yo, discúlpenme, no soy memorista. Sé dónde está, cómo está y mi código está rayado, manchado, pero no soy memorista. 663, 664 por ahí. Correcto, Doc. ¿Le doy lectura? Sí, por favor. Artículo 663. Conciliación. La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años, delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte ni de lesiones graves que causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano, delitos contra la propiedad y demás, Doc. Listo. Aquí sí es importante que tengan en consideración que uno de los requisitos dice que la pena privativa no puede ser superior a 5 años. Eso decía el primero, ¿no es cierto, doctor Juan Diego? Sí. Entonces, hay veces que quieren hacer conciliación cuando es un caso de accidente de tránsito con muerte, pero resulta que estaba en estado de embriaguez. Imposible, imposible llevar a cabo una conciliación. Y es más, si reparan a la víctima y van a una audiencia de juzgamiento y ahí lo único que el juez tiene que referirse respecto de la reparación integral es que conforme la conciliación que han realizado las partes extrajudicial y ha sido reparada integralmente la víctima. O sea, eso, pero de ahí el proceso tiene que seguir, tiene que llegar a una audiencia de juzgamiento. Las audiencias de conciliación son bastante sencillas. Necesariamente pienso que debe estar la víctima con su defensor y a viva voz indicar de que efectivamente ha sido reparada integralmente y que no tiene nada que reclamar a posterior para que el juez pueda aceptar esa conciliación. De ahí los otros requisitos, pues esos son ya legales que todos sabemos, que ya dio lectura el doctor Juan Diego. Doctor, ahí tengo yo una pequeña cuestión, una pregunta. Supongamos que un proceso por muerte culposa en accidente de tránsito, los familiares de la víctima manifiestan expresamente que no desean continuar interviniendo en el proceso e incluso señalan que no quieren atribuir algún tipo de responsabilidad a la persona procesada. Sin embargo, Fiscalía General del Estado mantiene la acusación. En ese escenario, doctora, en la etapa preparatoria de juicio, ¿esa postura de las víctimas indirectas tiene alguna relevancia para su decisión o es ya con base a quién ejerce la titularidad, doctora? Mire, si tiene los elementos suficientes para llegar a una etapa de juzgamiento, incluso si la víctima desiste en la etapa evaluatoria, puede ir a juicio. ¿Qué pasa? Que al momento de llevar a cabo la etapa de juzgamiento, el señor fiscal que está acusando va a decir, no tengo el testimonio de la víctima indirecta, no tengo el testimonio de la víctima, en el caso de lesiones, no tengo el testimonio, entonces, ¿qué va a pasar? El juez, qué va a tener que hacer ahí? O ratifica la inocencia o sentencia en el caso de muerte, porque si hay elementos suficientes para condenar, pero simplemente ya no se refiere respecto a la reparación, podría ser, si es que ya ha sido reparada y manifiesta que ya ha sido reparada. Ahora, eso conversábamos hace ratito con el doctor Hidalgo, la sala nos tiene de cabeza. La sala nos dice, porque ya a mí no, ha declarado nulidades, muchas nulidades, algunos compañeros indicando que la víctima tiene, incluso si desiste de continuar en el proceso penal, tiene que ser representada en todas las etapas por un abogado defensor. Y si no tiene un abogado particular, que debemos designar a los abogados de los consultorios jurídicos de las universidades. Pero la víctima tiene que estar representada por un abogado defensor. Doctor Hidalgo, eso no es así. Así es, doctora. Así es. Doctora, pero y en ese caso, si no se presenta acusación particular, ¿cuál sería la intervención por parte de la No defensa de la... importa que no, recuerda que no necesariamente la víctima tiene que presentar acusación particular. La víctima es uno de los sujetos procesales. Para eso está la fiscalía, ¿no? Para impulsar la causa y la víctima obviamente no necesariamente debe presentar acusación particular, pero la víctima puede participar incluso sin acusación particular en todo el proceso penal. Pero sí debe estar representado por un abogado defensor e incluso por cualquiera de los consultorios jurídicos.
Eso dice la sala y la sala está siendo muy rigurosa con eso, la sala de lo penal y tránsito en el Azuay, de que la víctima tiene que ser representada, incluso los dueños de los vehículos, participantes en los accidentes de tránsito, tienen que estar representados por un abogado defensor. Doctora, una apreciación suya. El numeral primero del artículo 663, delitos que no superen los 5 años. Numeral segundo, en delitos de De tránsito tránsito. en los cuales no exista muerte, pérdida de un órgano o discapacidad permanente. ¿Usted piensa que el numeral uno tiene que ir de la mano con el numeral 2? No es, no sería el numeral 2 referente única y exclusivamente a delitos de tránsito. ¿Cuál sería su Yo opinión sí ahí? pienso que el uno tiene que estar con el 2. Yo sí pienso que el uno incluso nos habla ese artículo de que debe realizarse la conciliación previo hasta la etapa evaluatoria, hasta que concluya, me parece que decía, hasta que concluya la etapa de instrucción fiscal. Entonces, yo sí pienso que tiene que estar relacionado el uno con el 2, porque yo no podría aceptar una conciliación cuando la víctima, cuando el causante del accidente de tránsito haya estado conduciendo en estado de embriaguez. Ah, sí, Y o claro, sea, y ahí, causa ahí, lesiones, claro, claro. y causa lesiones, porque la pena es agravada. Ya, Tiene que estar relacionado el uno con el dos, totalmente, doctor. pero creo que hay opiniones divididas en la unidad. Sí, 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 sí. En Cuenca usted ya sabe cuáles son los compañeros que tienen opiniones divididas y se aplican. Yo soy muy respetuosa de mis compañeros, pienso que son unas personas muy capaces, muy inteligentes, que pueden tener, y de hecho, no todos somos un universo diferente y tenemos opiniones totalmente diferentes y ahí a veces chocamos un poquito, pero nos llevamos bien, pero yo no comparto esa parte. No. Ya, doctora. Eh, Ahora sí les voy a agradecer. Tengo una sí, ocupación y tengo que retirarme. justamente, Les pido mil, mil disculpas. Qué lindo ha sido conversar con ustedes. Cuando deseen, estoy a las órdenes en lo que les pueda ayudar y servir con mucho gusto. Y qué lindo este conversatorio. nuevamente, mi estimada doctora, ha estado con nosotros la doctora Salomé Palome, que jueza de la unidad de tránsito. Doctora, muy amable, muchas gracias. Ha sido muy importante el aporte que nos ha hecho llegar. Estamos de igual manera complacidos por su ponencia. Nuevamente, gracias. Muchas Gracias a gracias, usted. doctora. De verdad, muchas gracias. Gracias a los compañeros, aquellos beneficiarios y beneficiarias que nos han acompañado y hemos tenido el agrado de escuchar su ponencia. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Estoy a las órdenes en Cuenca. Un gusto. Que estén muy bien. Muchas Mil gracias, disculpas. doctor. Gracias, Hasta doctora. Muy Muchas luego. gracias, amable, doctora. doctora, Doctora. Hasta gracias. luego. Un gusto. Que estén bien. A los compañeros beneficiarios, de igual manera, muy amable, muchas gracias por haberse conectado. Espero que esta ponencia les sirva y cualquier pregunta que ustedes tengan, pues nos pueden hacer a quienes les hemos invitado y posteriormente se les dará la respuesta que ustedes creyeran pertinente. Mis estimados compañeros, muchas gracias. Doctor Domínguez, entiendo que está grabada la ponencia. Sí, Doctor doctor. Diego, también entiendo que usted hizo el favor de también grabar la misma, ¿no? Sí, doctor. De mi parte Correcto, doctor. sí está grabada la parte. Muy amable.